Esta noche de abril sorprendentemente calurosa en esta parte del mundo, os invito a todos vosotros a que toméis asiento y os pongáis cómodos, y os sirváis algo para beber. Si estáis en una zona donde hace tanto calor como aquí, os toméis algo fresco. Tal vez un batido, tal vez algo más afrutado, un cóctel, lo que cada uno quiera. Y si estáis en una zona donde hace más frío, pues oye, un café, un chocolate caliente, un té o incluso una sopa, que nunca se sabe los gustos de cada uno. Lo único que os voy a poner como norma es que os lo sirváis o bien en una copa de cristal o bien en una taza de porcelana, lo que más os guste, como siempre, porque esta noche vamos a ir a viajar un poquito antes y durante la época de los Bridgerton. Vamos a conocer la regencia de 1811 a 1820, pero también todo el periodo anterior, que arranca en la década de 1760. Arrancamos con una guerra, continuamos con la independencia de unas colonias y pasamos a hablar de una familia que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años y de una mujer que ha quedado, sorprendentemente, en el centro de todas las miradas, a pesar de que durante muchos años ha sido una figura discreta dentro de la historia inglesa. Una protagonista que no era una reina tan firme o tan imponente como podemos suponer. No era una Isabel I, una María Estuardo o una María Tudor. Hablamos de Carlota de Mecklemburgo-Strelitz, una polémica reina que sin embargo tuvo una vida tranquilísima y relajada. Una mujer que se ocupó de su esposo, que se ocupó de sus hijos y que luego guerreó hasta el final intentando conseguir una herencia, pero también la protección del pasado, la protección del hombre al que ella más amaba. Y para que os animéis, os traigo un montón de anécdotas, un montón de historias que creo que os van a gustar. Pero antes os voy a animar a que busquéis en Google un retrato de la susodicha, cualquiera de los retratos que hay de Carlota, y la miréis fijamente, porque hay una polémica desde hace varios años sobre el origen de Carlota. Y sobre esto no me quiero extender, simplemente os lo dejo a modo de introducción. Comentaros que, a ver, Carlota fue una mujer alemana, hija de una familia noble alemana, y si bien las familias reales europeas tenían mucho más mestizaje del que podemos imaginar porque se casaban con gente de distintas naciones, no dejaban por ello de ser familias bastante cerradas. Y aunque puede ser que Carlota tuviese un ancestro bastante antiguo en la figura de una mujer de origen andalusí o judía de la península ibérica, por una parte, se dice que esto no garantiza que Carlota, después de tantos siglos, hubiese podido desarrollar algún tipo de rasgos o de genes más propios de las personas afro. Pero también hay que tener otra cosa en cuenta, que puede ser tal vez un poquito más notoria para los que vivimos en la península ibérica. Aquí hay muchísima gente muy variada, gente con muchos rasgos. Ojos marrones, ojos azules, ojos verdes, ojos mezclados de distintos colores. Yo los tengo medio marrones, medio verdes, por ejemplo, y gente con tonos de pelo y tonos de piel diferentes. Sin embargo, por lo general es cierto que los genes más oscuros o de una tonalidad más viva no son los más típicos aquí, o no eran los más típicos en la Edad Media. Por tanto, no estoy diciendo que sea totalmente imposible que Carlota tuviese algún rasgo mestizo, pero sí que me inclino a pensar, soy de las que creen, que es más bien improbable que fuesen unos rasgos tan marcados como la ficción nos quiere mostrar. Y no es una crítica para la ficción, no estoy diciendo que me parezca mal, simplemente estoy diciendo que una cosa es las series y otra cosa es la historia. Y ahora, después de esta polémica introducción, quiero agradecer a Carla, una de vosotros, que me solicitara hace tiempo la vida de Carlota de Mecklemburgo-Strelitz y de su esposo, el rey Jorge III de Inglaterra. Espero que lo disfrutéis muchísimo y que a Carla no la desanime o no le parezca que lo he hecho muy mal. Así que vamos a comenzar. Mecklemburg-Strelitz era uno de tantos estados alemanes como había en el Sacro Imperio Romano Germánico durante el siglo XVIII, y no precisamente uno de los más grandes o de los más importantes para lo que es la historia general de Europa Central. Para que os hagáis una idea, el territorio que ocupaba este pequeño ducado ocupaba unas 120 millas de norte a sur
y más o menos unas 30 millas de este a oeste. Si pretendemos traducir esta medida, nos encontraremos que unas 120 millas equivalen más o menos a 193 kilómetros. Obviamente mucho más grande que cualquier casa que podremos tener el 99,9% de las personas que escuchamos este podcast, bueno, y yo que lo hago, pero también hay que decirlo, mucho más pequeño que otros países de la época. Un enanito, podríamos llamarlo. Y cuando hablamos de las 30 millas nos referimos a más o menos unos 48 kilómetros. Es decir, 193 kilómetros de largo y 48 kilómetros de ancho. Un estado chiquitín, un lugar pequeño y acogedor, casi tanto como la familia que lo dirigía, conocidos como la Casa de Mecklenburg o la Casa de Nicloting también. Curiosamente, una de las familias más antiguas que han gobernado un territorio en toda la historia europea, pero también una de las más desconocidas, de no ser por nuestra protagonista de hoy, la princesa Sofía Carlota de Mecklemburgo-Strelitz. Pero la llamaremos Carlota porque en realidad se la conoce bajo ese nombre. Carlota nació el 19 de mayo de 1744 en un pequeño castillo en la ciudad de Mirow, en este territorio de Mecklemburgo, el lugar donde pertenecía su familia. Carlota era al mismo tiempo la octava hija y la quinta mujer que nacía del matrimonio formado por sus padres, Isabel Albertina de Sajonia-Hildburghausen, este apellido lo he estado ensayando, y su padre Carlos Luis Federico de Mecklemburgo. Carlos Luis Federico había sido hijo del duque reinante Adolfo Federico II de Mecklemburgo, y aunque es cierto que esto lo convertía en un príncipe, en un noble, en una persona que siempre tendría unas tierras, que tendría una renta, que tenía una vida asegurada, tampoco tenía garantizado todo el prestigio que podría tener. Y es que Carlos Luis Federico no pudo heredar el ducado de Mecklemburgo-Strelitz cuando falleció su padre, el duque Adolfo Federico II. El motivo es muy simple. Carlos Luis Federico no era el hijo mayor de este duque, era uno de los hijos secundarios, y eso siempre implicaba, por una parte, podemos decir que un poquito más de libertad de movimiento para elegir ciertas cosas como a la esposa o como la manera de vivir, pero tiene un inconveniente bastante grande y es que no heredas la totalidad o la parte más jugosa de la herencia. Y esto igual suena un poco frío decirlo así, pero es lo que hay. Carlos Luis Federico se convirtió en príncipe de Mirow, una pequeña ciudad situada a orillas del lago del mismo nombre. Actualmente, para que os hagáis una idea, la ciudad tiene 3.800 habitantes, más o menos. Por lo que podemos interpretar, es más pequeño que Nueva York, pero más grande que una finca particular. Podríamos dejarlo en que, a grandes rasgos, es del tamaño de un pueblo promedio en España, de los pequeñitos. Es del tamaño del pueblo de mi padre, para ser exactos. Por lo que gobernar allí siempre va a ser mucho más tranquilo que gobernar en una gran capital. Y así es como Carlos Luis Federico, si bien no pudo tener la gloria que sí tendría su hermano, el duque gobernante Adolfo Federico III de Mecklemburgo-Strelitz, sí que pudo contar con una corte bastante relajada y feliz en Mirow, acompañado por su esposa, Isabel Albertina de Sajonia-Hildburghausen, como ya os he dicho, y de todos sus hijos, de entre los que destaca la pequeña Carlota. Ahora nos centramos en Carlota, si os parece. Carlota creció en un ambiente feliz. Sus padres se querían e intentaron, dentro de lo que cabía, darles una buena educación a los hijos. Una educación que tal vez, no voy a decir aquí que tuviesen problemas económicos, pero sí que tenían menos recursos que otras partes de la familia, ayudó a que decidieran dar una educación bastante similar a sus hijos y a sus hijas, una educación que muchos más tarde en Reino Unido considerarían como insuficiente, pero que ni de lejos fue una mala educación, vamos a entender. Una educación, eso sí, de corte protestante, porque es la religión que profesaba la familia, la rama cristiana que tenían ellos, y una educación también muy basada en la familia. Parece ser que Carlota estaba bastante más unida a su hermana mayor Cristina
que al resto de sus hermanos y juntas recibieron la mayor parte de las clases. En un principio los niños estuvieron bajo la tutela de un pastor luterano, el veterano Gottlob Burchard Gentmer, un hombre muy culto que estaba capacitado para enseñar todo tipo de cosas a las niñas y a los niños de la familia, pero que por lo que dicen era bastante apasionado con su trabajo y decidió que era buena idea enseñar a los niños cosas como geografía, historia, literatura, francés, que era el idioma de las casas reales europeas que estaba de moda en la época. Hasta aquí todo muy normal, pero es que este hombre también decidió enseñar a los niños cosas como mineralogía o botánica. Carlota, en concreto, se quedaría prendada de esta actividad. Le gustaba salir a los jardines, le gustaba dar paseos por la naturaleza e intentar identificar a las especies, las flores, las hierbas, y de hecho se sabe que ella a lo largo de su vida fue una botánica amateur. Su verdadero apodo durante toda su vida en Reino Unido, una vez se convirtió en reina, fue el de la reina botánica. De hecho, ayudaría a lo largo de su vida a desarrollar y a fomentar el estudio de las plantas, y supongo que por extensión de la jardinería, aunque quizás esto sea una observación un poco particular. Pero volviendo a una educación un poco más sencilla o un poco más tradicional, Carlota también recibió lecciones de latín. De hecho, uno de sus hermanos llegaría a estar en la universidad, así como lo había estado su padre. Ya era la época donde las casas nobiliarias y de la alta sociedad desarrollaban el conocido como Grand Tour, un viaje alrededor de Europa que se hacía con fines por una parte lúdicos y por otra parte educativos. La idea era que aquellos nobles y aquella gente de la buena sociedad que se atrevían a viajar por el continente, generalmente en compañía de un tutor, podían tener la posibilidad de aprender idiomas, aprender de cultura, aprender de historia y formarse también espiritualmente. Hay quien habla de experiencias religiosas, pero también hay quien habla, bueno, de todo lo demás, de correrías, de aventuras, de gente pendenciera. Y eso sí, siempre cuando regresaban 1 o 2 años generalmente después de haber iniciado el viaje, tenían que traer un trofeo a casa. Y Carlota, que era una dama y en principio pues no iba a desarrollar ese gran tour, sí que vio cómo algunos de sus hermanos lo hicieron, así como antes que ellos su propio padre se dice que lo había hecho. Sin embargo, los años pasan y llega el momento en el que las niñas y los niños deben de seguir unos caminos diferentes, una educación que los distinga un poquito y los vaya enfocando a cuál va a ser su futuro. Los chicos tendrían que buscarse una profesión o tendrían que dedicarse al cuidado del territorio y de las posesiones familiares, mientras que las niñas pues tendrían que casarse bien y que ocuparse de sus propias familias. Y como hablamos de una familia de clase noble un poquito baja, todo indicaba a que tendrían una vida cómoda, pero no podrían evadir todas las obligaciones que tiene cualquier ama de casa, cualquier mujer de familia. Y con esta intención, Isabel Albertina, también la podemos llamar Elizabeth Albertin, contrató a Mademoiselle Seltzer, una mujer originaria de Württemberg, no os dejéis llevar por el Mademoiselle porque no era francesa, para que educara y supervisase el progreso de sus hijas en cuestiones pues más propias de señoritas de la época, en costura, en danza, conversación, modales, quizás aprendizaje de algún idioma, cómo eran capaces de desarrollarse en sociedad las niñas. Conducir conversaciones es todo un arte. No sé si a vosotros os pasa, pero yo soy un desastre para estas cosas. Siempre a veces o te pones nervioso, o hablas de más, o hablas de menos. La clave en esta época era ser capaz de conducir una conversación siendo justo en todo, justo de silencio, justo de conversación, justo de interés, justo de pasión, pero sin que se note que estás estudiando a tu interlocutor, el ambiente y a ti mismo, lo que se podría llamar una naturalidad estudiada. Y Madame Seltzer, por supuesto, llegaría a convertirse con el tiempo en un miembro de la familia, no un miembro de sangre, pero sí una persona que estaba con el corazón y con el cariño de todos. Por lo que así fueron pasando los primeros años de vida de Sofía Carlota, hasta que ella cumplió los 8 años, en el año 1752. En ese momento se rompió parte de la felicidad que habría caracterizado al hogar de los Mecklemburgo toda su vida. Y es que el padre de Carlota
Carlos Luis Federico falleció con 44 años de edad, después de haber padecido una serie de enfermedades que habría arrastrado toda su vida, pero que no le habrían impedido dirigir con bastante diligencia, educación y corrección todas sus tierras y los designios de su familia. Hasta la fecha, Carlos Luis Federico había cumplido con lo que se esperaba de él, por lo que su muerte dejaría con el corazón roto a su esposa, Isabel Albertina, pero también a sus 10 hijos, porque encima habían sido un matrimonio muy saludable. Pero, para más inri, unos meses más tarde falleció su hermano, el duque reinante del territorio grande, que era Mecklemburgo-Strelitz, es decir, Adolfo Federico III. Por lo que, ¿quién iba a ser el heredero ahora? Obviamente debería ser el hijo de Adolfo Federico, pero Adolfo Federico no tenía hijos, por lo que es el hermano de Sofía Carlota, el hijo mayor de Carlos Luis Federico, quien ascendería como duque reinante de Mecklemburgo-Strelitz, subiendo con ello automáticamente el prestigio, la reputación y el caché de todos sus hermanos, sus hermanas y de su propia madre, Isabel Albertina. Ese muchacho que ahora se convertía en duque era Adolfo Federico IV de Mecklemburgo-Strelitz, pero como era un muchacho de unos 13-14 años, su madre tuvo que ejercer las labores de regencia hasta que alcanzase la edad apropiada. Eso sí, con un detalle importante, la familia no podía seguir viviendo en Mirow y terminaría mudándose a Neustrelitz, la capital de Mecklemburgo. No demasiado grande tampoco, porque a día de hoy tiene 20.000 habitantes, pero oye, teniendo en cuenta de dónde venían y dónde habían pasado los primeros años de su vida, debió ser un cambio bestial. Sin embargo, la melancolía por la muerte del padre se extendió en el tiempo y terminaría afectando a Isabel Albertina, la cual siempre se ocupó del derecho de sus hijos, siempre se ocupó de la familia y siguió manteniendo con diligencia Mecklemburgo-Strelitz, pero tampoco pudo contar con toda la habilidad y soltura para manejar unas finanzas mucho más grandes de lo que ella estaba acostumbrada, ni tampoco contó con las ambiciones de un poderoso vecino que había en la región, llamado Federico el Grande de la casa Hohenzollern, el líder de los prusianos, un hombre que ambicionaba expandir lo que era el territorio y la influencia, el dominio de la zona de Prusia por todos los territorios alemanes, pretendiendo rivalizar con la Casa Habsburgo, que gobernaba con el título de emperador del Sacro Romano Germánico desde hacía siglos y que seguían manteniendo su capital en Viena, hacia el este del imperio. Prusia está en el norte, cerca del mar Báltico. Pues bien, en ese contexto y 4 años más tarde se desata una guerra intercontinental, para que me entendáis, la Guerra de los 7 años, la cual arrancó en 1756 y duraría hasta 1763. Y digo que fue una guerra que podríamos llamar intercontinental porque tuvo dos casus belli. Por una parte, el control de Silesia en la zona germánica de Europa, es decir, en el centro de Europa, y por otra parte, la independencia, el manejo, la soberanía colonial, concretamente en las colonias, las 13 colonias, de que disponían los reyes de Reino Unido en el norte de América. Es decir, lo que sería el germen del futuro Estados Unidos. Y aunque es cierto que también tuvo focos en la India, en el Mar Caribe, y que recibió la participación de prácticamente todos los estados europeos importantes de la época, incluyendo a España entre ellos, no es menos cierto que la parte que le importaba a Carlota y que afectó más a su vida fue la de que Federico el Grande de Prusia exigía contar con el apoyo de todos los estados alemanes que rodeaban su territorio o que mantenían algún tipo de relación con él, especialmente los que eran luteranos. Los católicos solían tener, por término medio, más simpatía con los vieneses, aunque no siempre ocurría. De hecho, los bávaros o no siempre participaban en las guerras o, bueno, a veces calculaban a ver con quién les venía mejor mantener contacto. La familia de Sisi Emperatriz siempre ha sido increíble. Pero volviendo, Federico el Grande exige la participación de todos en su favor y el hermano de Carlota, que aún es muy pequeño, no sabe muy bien qué hacer. En un principio, la política de Isabel Albertina es mantenerse neutral, es no participar,
o ignorar la guerra. Estaban acostumbrados a vivir tranquilamente en su casa y no había necesidad de meterse en problemas. Pero Federico no tardaría en considerar este tipo de actitudes como problemáticas, sospechosas y que, oye, si se mantenían neutrales, igual podían permitir que estados enemigos cruzaran la frontera y alcanzasen Prusia o le impidiesen su objetivo de apropiarse de la Silesia, bueno, de mantener el control sobre ella, sobre esta región. Por lo que dicen que Federico comienza a presionar a la familia de los Mecklemburgo, comienza a amenazar y a causar malestar dentro de la zona. Quizás también llegó a meter el ejército dentro de esas tierras, provocando el malestar y la tensión dentro de tanto la familia gobernante como de sus súbditos. Y aquí es donde entra una carta que cambiaría la vida de toda la familia para siempre. Tradicionalmente se ha atribuido a Carlota la redacción de esta carta, pero lo cierto es que Carlota en aquel momento solo era una adolescente, era muy pequeña, y o bien estamos ante una muchacha de grandísimo coraje, que es perfectamente posible, o estamos ante una herramienta que fue útil en aquel momento y que tanto si escribió Carlota como si no, no es menos importante decir que ayudó a que la familia de Mecklemburgo, consiguiese en parte sus objetivos. Las leyendas más fantasiosas hablan de que un príncipe al otro lado del mar, un muchacho llamado Jorge, nacido en Reino Unido, se enteró de esta carta, se enamoró y, cual Cenicienta, envió a sus hombres a buscar a la princesa valiente que había escrito esa carta, que le ofreciesen la mano del príncipe y que la llevaran a Reino Unido. Por supuesto, la vida ni de lejos es tan romántica o tan fantasiosa, pero, oye, que un poquito de fantasía, un poquito de ilusión también viene bien para entender estas historias. Jorge III de Reino Unido ha pasado a la historia por ser el rey que perdió las colonias, el rey que perdió las 13 colonias que formarían Estados Unidos después de la Guerra de la Independencia iniciada en 1776 y terminada con la batalla de Yorktown y el Tratado de París en el año 1783. Pero vamos por partes porque esta historia comienza mucho más atrás. Comienza en una época muy cercana al nacimiento de Carlota. Jorge nació en el año 1738. Era unos 6 años mayor que Carlota. Pero al igual que ella, probablemente hablaba alemán en su casa. Veréis, Jorge pertenecía a la dinastía de Hannover, una dinastía que eran príncipes electores dentro de Alemania, el territorio de Hannover, es decir, la familia toma el nombre del territorio, y que se habían convertido en reyes de Reino Unido y de Irlanda, no por casualidad, pero casi, un par de generaciones atrás. Cuando la reina Ana, quizás os suene su nombre por la película de La Favorita, falleció sin herederos varones y, por tanto, el trono debió de pasar a una nueva dinastía que se ocupase de gobernar el Reino Unido, Irlanda y las colonias. ¿Qué ocurre? Aquí viene la parte graciosa. En aquel tiempo, Reino Unido había pasado ya, durante el siglo XVII, había atravesado una serie de crisis. Y es que la familia que antes había estado en el trono, la familia de los Estuardo, había tenido sus idas y sus venidas, sus preferencias por el catolicismo por parte de algunos reyes y, la decapitación de uno de ellos también. Una serie de complicaciones que durante un tiempo también implicaron la creación de una república que sin embargo no duró, pero que concluyeron con un parlamento inglés, británico, mucho más fuerte que cualquier otro parlamento que hubiese en Europa en aquella época. Esa historia famosa, ese sistema que se diseñó ya en la época, donde los Tories, también llamados conservadores, y los Whigs, también llamados liberales, se alternaban en el poder de forma más o menos genérica a través de las elecciones, a través de una serie de urnas. Y mantenían al rey como la figura central, pero en calidad de rey, vamos a decir que parlamentario.
un rey más parecido a los reyes que tendríamos actualmente en Europa, aunque no demasiado. Todo esto, por supuesto, por favor, con cuidado. Y me estoy yendo del tema. Lo importante aquí. Esto os lo digo para que tengáis en cuenta el contexto del reino. Y ahora viene lo importante. Cuando la reina Ana muere, tienen que buscar a un heredero. Y tienen dos opciones. Por una parte, regresar a la familia Estuardo, la familia de origen escocés que llevaba gobernando desde la muerte de Isabel I, la última Tudor, que ya hemos hablado de ella aquí, o tenía la posibilidad de buscar a los Hanover, que eran unos primos emparentados con Ana por una vía un poco lejana, pero que tenían una ventaja que ya no tenían los parientes Estuardo. La rama Estuardo de la familia, que permanecía viva, era una familia con tendencias católicas y, bueno, también descritos como jacobitas, mientras que los Hanover eran una familia protestante. Así que el Parlamento inglés, decidió dar la corona a los Hanover por tener una religión más apropiada. Así, Jorge I fue el primer rey de esta dinastía en ceñirse la corona. Un rey que hablaba alemán, un rey que nunca antes había estado en Reino Unido. ¿Os imagináis al rey de los ingleses hablando con acento alemán? Pues Jorge I lo hizo, y después de él también su hijo, Jorge II, el cual también había nacido en Hannover y se casó con una princesa alemana. Pero cuidado, porque a Jorge II debería haberlo sucedido su hijo mayor, Federico Luis. Como podemos imaginar, se repiten muchos nombres en las casas reales. Federico Luis también había nacido en Hannover y se había casado con una princesa alemana, Augusta de Sajonia-Gotha. Mantenían un poco esa tendencia de la familia a casarse con gente que hablaba alemán. Algo entendible por otra parte, a fin de cuentas era su idioma materno. Pero aquí viene la clave. De la unión entre Federico Luis, príncipe de Gales, y Augusta de Sajonia, nacería Jorge, el pequeño del que hemos hablado ahora, el que nació en 1738, el futuro esposo de Carlota, quien estaba llamado a gobernar como Jorge III después de que su abuelo, el rey Jorge II, falleciese en 1760 y de que su padre también hubiera muerto. Por tanto, Jorge ascendió al trono a la tierna edad de 23 años, una edad que quizás podríamos decir que es apropiada para un rey de la época, ¿no? La gente moría muy pronto, pero no. Jorge era muy joven para este momento y aunque tenía edad suficiente para gobernar, tampoco tenía toda la formación que correspondía a un rey. Tenía mucho que aprender y eso lo sabía tanto él como su madre Augusta, como los miembros del Parlamento, los Tories y los Whigs. Los últimos, los dominantes en aquel momento. Y cualquiera podría haber supuesto, teniendo en cuenta cómo ha sido la historia del Reino Unido, que un rey tan joven, de una dinastía tan reciente, estaba destinado al desastre. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Jorge III se saltó con todas las pautas que habían ido manteniendo los reyes anteriores. Por una parte, su abuelo, su padre y el bisabuelo habían mantenido una conducta demasiado pendenciera, demasiadas amantes, demasiados vicios y algún que otro escándalo con la nobleza y las autoridades inglesas. Y tampoco olvidemos la cuestión del idioma, que es bastante importante. En este sentido, Jorge se libra. Por una parte, es el primer miembro de la familia Hanover en nacer en suelo inglés. Nació en el castillo de St. James, que en aquel momento era el más importante de los castillos que poseía la familia real. Mientras que por otra parte convirtió al inglés en su lengua materna, en la lengua que quería hablar con más fluidez. Esto es importante, es un intento de acercamiento. Se acerca al reino que tiene que gobernar, se acerca a su gente, se acerca a sus ministros, se gana el corazón de los ingleses. Y luego, pues oye, es un muchacho que se suele describir como atractivo, como fuerte y con ganas de trabajar y de hacer que su pueblo prosperase. No en vano, Jorge desarrollaría una política bastante exitosa dentro de lo que es el marco de la época. Bajo su reinado hubo gente que consiguió cruzar hasta el Ártico. Bajo su reinado, los territorios de Reino Unido se expandieron hasta la India, comenzando con esa colonización que más tarde terminaría de completar y de llevar al extremo apoteósico su nieta, la futura reina Victoria. Esta ya os suena más, ¿eh?
Luego, Jorge también fue uno de los reyes más longevos de la historia inglesa, pues gobernó un total de 60 años. Se enfrentó valientemente en la Guerra de los 7 Años a sus oponentes y consiguió beneficios para los ingleses. Esto a pesar de ser muy joven. Pero, sin embargo, Jorge, por desgracia, es conocido, como ya os he dicho, por haber perdido las 13 colonias que formarían Estados Unidos y por haber padecido una enfermedad mental que lo mantendría en cama grandes periodos de su vida. El último, el más doloroso de todos. Y es que, a ver, no se sabe a ciencia cierta qué enfermedad tenía Jorge. Normalmente se decía enfermedad o enfermedad mental. Hay quien dice que estaba loco, se le conoce como el rey loco, pero también hay quien sostiene que podría haber tenido una enfermedad parecida o de la familia de la porfiria. La porfiria, una enfermedad bastante dolorosa que se ha relacionado históricamente con el vampirismo, pero esto os lo digo como curiosidad friki. Por supuesto, el estado de salud del rey sería utilizado en repetidas ocasiones como un arma para mantener al rey bajo tutela o para intentar que el rey no intercediera tanto en X asuntos de gobierno. Jorge III es un rey complejo, pero que en general no tiene una mala prensa a día de hoy. También se enfrentó con bastante éxito a las tropas de Napoleón, no en primera persona, pero manejando la situación. Y bueno, ¿qué os voy a contar, no? ¿Por qué estamos aquí? Bajo el reinado de Jorge III, entre los años 1810 y 1820, los últimos años de su vida, también tuvo lugar el periodo conocido como la Regencia, el periodo de los Bridgerton, si lo miramos desde la ciencia ficción actual, pero el periodo de escritoras tan exitosas como Jane Austen, si lo miramos desde el punto de vista de la literatura no original. Como podemos ver, un rey llamativo. 60 años dan para mucho. Y uno de sus primeros movimientos en el tablero político, regresando ahora al momento en el que asciende al trono con 23 años, fue el de buscar una esposa que pudiese ayudarle a mantener su reino y a gestionar sus estados. Su madre Augusta intervino bastante en esta decisión o intentó volver a convencer a su hijo de que tal vez una alemana era la mejor elección. Ella misma era alemana y así, por una parte, mantenían los lazos con el electorado de Hannover, que era el territorio original de la familia, que lo seguían manteniendo, y por otra parte, pues oye, tal vez elegir a una princesa de sangre real de muy alta alcurnia en un contexto como era la Guerra de los 7 Años, porque Jorge III se convierte al rey en mitad de la Guerra de los 7 Años, tal vez podía llevar a tiranteces. Porque ¿qué potencia eliges? ¿Franceses, ingleses, españoles, prusianos? Te metes en un lío con el que elijas. De manera que aquí es donde entraría la leyenda de la carta y de Jorge III y su madre solicitando que fuesen a Mecklemburgo a hablar con la dama que había escrito tal cosa. ¿Qué creéis que dijo la queridísima Carlota? Pues mirad, cuenta la historia que enviaron al embajador de Reino Unido a reunirse con el hermano de Carlota, con el actual duque de Mecklemburgo. Y cuentan que después de hablar con él y después de hablar con la muchacha, el enviado tomó un pequeño retrato que portaban del rey, eso se hacía mucho en la época, y se lo mostraron a Carlota para que diese su opinión, como así preguntándole ¿qué te parece? Dicen que Carlota se sonrojó y que dijo que era muy atractivo, aunque también os voy a decir, ¿qué podía decir la muchacha en aquel momento? ¿Qué otra cosa iba a decir? No creo que soltara de repente, pues me parece feo. Sea como sea, finalmente se acordó el matrimonio. Y Carlota, que en un principio se casó por poderes en su tierra natal y asistió a los festejos que se organizaron en su honor, al final tuvo que despedirse de su tierra para siempre en 1761, para entrar en un nuevo hogar. Un hogar al que llegaría entre agosto y septiembre de 1761, lista para convertirse en reina de Reino Unido y de Irlanda para ser coronada al mismo tiempo que su esposo, porque Jorge no fue coronado hasta que se casó con su esposa. Se casaron y a los días fue coronado. Como curiosidad, para añadir más INRE aquí, os diré que dicen que Carlota pronunció sus votos en alemán, porque todavía no se manejaba del todo con el inglés, no tenía soltura y ni siquiera conocía a su marido. Se conocieron, según dicen, y a las pocas horas tuvieron que casarse, o a los pocos días, vamos a decir. No tuvieron tiempo de conocerse.
por lo que ella era una extranjera. Una extranjera a la que, sin embargo, entendía no solo el rey, sino la mitad de la nobleza, porque, lejos de ser la dinastía Hannover, los únicos de origen alemán en el Londres de la época, muchos nobles procedían de familias alemanas, o bien por matrimonio, o bien por nacimiento y por haber sido arrastrados hasta allí siguiendo a los Hannover. Aún así, dicen que los más conservadores no vieron con muy buenos ojos que Carlota hablase en alemán en vez de hacer el esfuerzo y hablar en inglés, o por lo menos podrían haberle pedido que le escribiesen las líneas en inglés y que ella las hubiera leído, pero es que no las habría entendido. ¿Qué vamos a hacer, no? Y es muy curioso porque si bien ellos se casan el día 8 de septiembre de 1761, de una manera oficial y ya estando juntos, ellos se coronan juntos también el 22 de septiembre. Por supuesto, sobra decirlo, en la abadía de Westminster. Es curioso cómo ese matrimonio iba a cambiar tantas cosas en el país, porque el periodo de Jorge III y de Carlota como reyes de Reino Unido también marca el nacimiento del Reino Unido que a día de hoy todos conocemos, y junto con él las primeras grandes innovaciones en el plano económico. Ya sabéis que yo como economista siempre me lo llevo todo a mi terreno. Por una parte, el sistema agrario del país se modernizó mucho, en parte gracias a Jorge y a sus medidas, uno de los motivos por los que hay quien le llamaba en la época granjero John. Mira que el cachondeo es auténtico. Pero también es la época donde Adam Smith, que ya hemos hablado de él en el pasado, escribió su gran obra La riqueza de las naciones, uno de los primeros libros, si no el primero, considerado como propiamente económico, un libro que proponía una teoría y un sistema que gestionaba y diseñaba el funcionamiento del comercio, de la manufactura, del mundo agrario y que intentaba condensarlo todo explicando cuál es el origen de la riqueza y qué lugar ocupa el trabajo. Es un mundo de cambio. También David Hume, escribe en esa época. Y por supuesto, también James Watt comienza a desarrollar la primera máquina de vapor. Es un periodo riquísimo. Ya os digo, más de medio siglo, más de 60 años, pero un periodo que cambiaría para siempre la historia de Europa. Es muy interesante mirar cómo una época de tanto avance y de tanto retroceso también en lo territorial, aunque no significa que el imperio de Reino Unido, el imperio británico, cayese, ni mucho menos, o se hiciera más débil, de hecho estaban entrando en su época de apogeo, coincida con unos reyes tan, por una parte, domésticos y por otra parte, tan caóticos. Para cuando murió Carlota en el año 1818 y cuando murió Jorge en el año 1820, Reino Unido había cambiado mucho, y la crisis sucesoria que vivía la familia corría el peligro de llevarse a todos por delante. Pero por suerte no fue así. Una fuerte y dura apuesta por parte de la reina Carlota y una cierta pelea entre los grupos de los Tories y de los Whigs consiguieron que, a la muerte de Jorge III, Reino Unido tuviese un heredero, y tiempo más tarde tuvieron también una heredera. Pero ahora, si me lo permitís, me gustaría dedicar el resto del programa a hacer algo un poquito más curioso. Hasta aquí ha llegado la parte más seria, donde hablaba de los equilibrios, las guerras y los elementos dinásticos. Pero a partir de ahora me gustaría aprovechar, ya que la reina Carlota es un personaje muy de novela en la actualidad, que antes no lo era, contaros cómo fue la relación con su familia, que es lo más llamativo de su vida y lo más determinante, la enfermedad de su esposo y los escándalos de todos sus hijos, algunos provocados de forma involuntaria por ella misma. Por lo que, si os parece, vamos a dedicar un ratito en este programa a hablar sobre la familia, sobre los 15 hijos que tuvieron Jorge y Carlota en sus primeros 21 años de matrimonio, cómo 13 de ellos llegaron a la edad adulta y cómo se desarrollaron las vidas de cada uno. De manera que vamos a comenzar. Un año después de casarse, Carlota tuvo a su primer hijo, Jorge, el príncipe de Gales, un varón sano y fuerte, perfecto para la corona. Y a él le seguirían los demás hermanos, Federico, duque de York, Guillermo,
Carlota, que era princesa real, Eduardo, duque de Kent, Augusta Sofía, Isabel, Ernesto Augusto, Augusto Federico, Adolfo, María, Sofía, Octavio, Alfredo y Amelia. Octavio y Alfredo murieron en la infancia, con 2 y 4 años respectivamente, dejando a Carlota bastante apenada, eso sí, pero siendo permanentemente atendida y cuidada por su esposo. Jorge III, en la primera fase de su matrimonio, en estos primeros 20 años entre que nació el primer hijo y el último, fue un esposo atento, fiel, leal y que pasaba mucho tiempo con su mujer. A diferencia de lo que era común en las cortes europeas, los esposos se gustaban de verdad, se querían y compartían algunos rasgos sobre cómo debía ser la educación de todos sus hijos. En un primer lugar, los padres estarían presentes en la misma. En segundo lugar, querían crear una corte apta, apropiada para la crianza de un grupo de niños tan numeroso. Por eso, Carlota, que nunca demostró demasiado interés en las labores de gobierno o en la política en general, aceptó totalmente cuando decidieron trasladarse, porque su esposo lo compró, a Buckingham House. Actualmente es el Palacio de Buckingham, pero obviamente no del tamaño que es a día de hoy. Aún no era la residencia oficial de la familia. Allí, y en su otra residencia de Kew, la pareja llevó una vida tranquila, donde además Carlota podía dar rienda suelta a sus aficiones y a lo que consideraban los deberes propios de una dama de su categoría. Así, Carlota apostó por la caridad, al igual que ya había hecho antes de casarse. Os contaré una anécdota sobre esto. Dicen que cuando todavía residía en Alemania, a Carlota le encantaban los juegos de cartas, una afición que se dice le generaría problemas con su suegra, Augusta de Sajonia, pero también una afición que nadie pudo quitarle. La historia cuenta cómo, en un principio, los embajadores que acudieron a Mecklemburgo para conocerla quedaron horrorizados al ver que Carlota se enfadaba si no ganaba a las cartas y que además jugaba de forma compulsiva. Los enviados consideraron que esto era una mala señal porque Carlota, a sus ojos, parecía caprichosa y avariciosa, una mujer que tal vez tendría la codicia y la tentación de intentar intervenir en asuntos de gobierno. Pero no tardaron en quitarse esa imagen de la cabeza cuando se enteraron de que Carlota lo que hacía cuando ganaba dinero en las cartas era repartirlo entre sus sirvientes, entre amigos o entre los pobres que se encontraba cuando iba a misa o cuando salía para alguna cosa. La famosa caridad cristiana que la llaman, ¿no? Aunque tal vez estéis un poco tentados de comentarme que las versiones cinematográficas muestran a una Carlota altiva, fuerte, independiente, que no se deja atrapar y que jamás perdería el interés por el bien de su reino. Y es que, a ver, aquí hay que tener cuidado. No se trata de que a Carlota no le importase el Reino Unido, que claro que le importaba. Se trata de que ella sabía perfectamente cuál era la posición que se esperaba de ella. Esposa, madre y una reina que actuase como debiera. Hay otra anécdota sobre esto, el gesto del rapé. Veréis, cuando Carlota llegó a Inglaterra, probablemente poco antes de que naciese su primer hijo, Jorge, el príncipe de Gales, Carlota le ofreció a su marido su caja de rapé, el tabaco en polvo, intentando tener un detalle con el que era, desde hacía muy poco tiempo, su marido. Pero parece ser que Jorge se sintió ofendido porque no consumía rapé. Le resultaba desagradable y así se lo transmitió a Carlota, quien decidió tomar su propia caja y, en vez de dársela a su marido o de guardársela a ella, se la entregó al primer asistente del palacio que se encontró por ahí, diciendo que nunca iba a volver a consumir rapé. Este suceso, que a día de hoy podría parecernos totalmente inapropiado, es decir, ¿qué más le daba a su marido que ella consumiese o no rapé?, pues a Jorge terminaría de conmoverlo y decidió que si Carlota estaba dispuesta por él, por agradarle, a hacer un sacrificio como ese, él debía de corresponderle en igual medida, y ordenó que se fabricaran, se diseñaran 2 cajas incrustadas de diamantes y que después se llenasen de rapé, para ofrecérselas como regalo sorpresa a Carlota. Este es el ambiente en el que se criaron los hijos de Jorge y de Carlota, un ambiente que, aunque a gran escala, era muy similar a lo que Carlota había vivido en su casa, y muy diferente de la mala relación que Jorge había visto entre sus propios padres. Se cuenta que podía verse en la corte, en el palacio, a Jorge y a la reina por las noches disfrutando de la música,
Ella tenía una clave que se la habían regalado poco antes de casarse y sabía tocarla, y Jorge dicen que tocaba el violín. Pero además Carlota cantaba, por lo que a medida que la familia fue creciendo, incorporaron a los muchachos, a todos los hijos que tenían, a sus veladas, a sus fiestas y a sus divertimentos. Otra anécdota curiosa habla de que Carlota decidió que quería vestir a sus pequeños hijos de estadistas. Vistió al príncipe de Gales con el color carmesí propio de los emperadores y a sus demás hijos los vistió con togas a la romana, queriendo hacer una especie de representación teatral o un acto simpático donde los niños aprendieran y al mismo tiempo se divirtiesen. Por supuesto, todos los niños se disfrazaban y jugaban en el siglo XVIII, pero parte de la corte se molestó con la reina porque consideraron que se estaba burlando de la administración o de la política inglesa. En esto parece ser que tanto algunos Tories como algunos Whigs se cabrearon, y sinceramente, ¿qué queréis que os diga? Siempre te van a criticar por algo. Es que ya da igual que hayas tenido tantos hijos varones como para asegurar durante generaciones la dinastía inglesa. Y también da igual que nunca te hayas metido en problemas. Siempre te van a encontrar defectos. Pero lo que nunca consiguieron era apartar a la reina de las cartas, de los animales o de la botánica. La botánica, como ya hemos oído antes, siempre fue la gran afición de Carlota. Carlota montó en la residencia de Kew los Kew Gardens, volcando toda su pasión por la botánica y atrayendo con ella a algunos científicos importantes de la época para que se ocuparan de cuidar el jardín y de investigar, catalogar plantas, averiguar qué distinguía a unas de otras y, sobre todo, plasmarlas, cuidarlas, mantenerlas. Esos jardines fueron el tesoro privado de Carlota y con el paso de los siglos terminaron por ser un tesoro que ahora puede ver la gente. Y un tesoro que también incluía, como curiosidad, un zoológico. Os he dicho también que a Carlota le gustaban los animales. Fue una de las primeras reinas inglesas en tener perros al por mayor, si me permitís la expresión, y de todas las expediciones que se iban desarrollando en aquella época por parte de los ingleses, pues a veces le llegaban regalos, y luego, cuando uno de sus hijos entrase en la marina, también de cuando en cuando le enviaría alguna sorpresa. De entre las sorpresas más llamativas destacan los primeros canguros que llegaron a Inglaterra, los cuales se fueron a vivir, los llevaron al zoológico. O también destaca un ciervo muy manso. Este fue regalo de uno de sus hijos, Guillermo concretamente, el duque de Clarence. Dicen las historias que era un ciervo tan manso que, incluso recién llegado a Inglaterra, se atrevía a comer pan, migas de pan, de la mano de la reina directamente. Y probablemente debería deciros algo así como ¡qué escándalo! Pero no, me temo que por fortuna y por muy exageradas que fuesen algunas costumbres de la época, ni de lejos la sociedad era tan así como nos la muestra los Bridgerton. Había muchísimos complejos, pero no tan exagerados o no siempre los que nos quieren mostrar las series. Eso sí, la reina y su marido eran felices, pero la felicidad, como suele ocurrir, no puede durar para siempre, y a Carlota y a Jorge se les terminaría la felicidad en el año 1788. Para los que no conozcan la historia de Jorge III, deberían recordar esta fecha como el momento en el que Jorge sufrió su primera crisis, su primera enfermedad mental, una enfermedad que en este momento se caracterizó por un tono mucho más físico. Por lo visto, el rey se quejaba de tener dolores de estómago agudos, calambres en las piernas, un sarpullido rojo y dificultades para dormir. Pero pronto, ese malestar físico dio paso a síntomas mentales. El rey se empezaba a mostrar con un estado de ánimo cambiante. Tan rápido pasaba de lo afectuoso a lo irritable. Hablaba sin parar de cosas que no tenían ningún sentido, palabras inconexas entre sí, como si intentara decir algo pero no consiguiese articular las palabras, y también sufrió ataques de histeria. Cabe la posibilidad de que todo el estrés por lo ya vivido en América y en Europa después de tantos años de gobierno le hubiesen pasado factura a Jorge. Llevaba casi 30 años de gobierno. Pero en aquel momento eso no se tuvo tan en cuenta. Lo que importaba es que el reino no podía quedarse sin un gobernante ahora, cuando más delicado estaba todo, cuando más ayuda necesitaban. Por eso se intentó convocar, se intentó elegir un primer consejo de regencia. Y como no podía ser de otra manera, cuando hay crisis de gobierno, los grupos políticos predominantes se dividen y toman sus posiciones y a sus peones, vamos a decir. Por un lado, los Whigs se van a aliar con Jorge, el príncipe de Gales. Los Whigs en aquella época estaban liderados por un hombre llamado
Charles James Fox, y argumentaban que el heredero al trono tenía todo el derecho automático para convertirse en el regente de su padre, de forma unánime, con plenos poderes, sin que nadie interviniese. Sin embargo, había un problema, y es que el príncipe de Gales tenía muy mala fama. Jorge había pasado una vida siendo lo que podríamos llamar un bala perdida, y su conducta llevó a la familia real a tener que gestionar diversos escándalos. El más llamativo de todos ellos, su intento de matrimonio ilegal con una mujer de origen católico llamada María Fitzherbert, 3 años antes, en torno a 1785. Lo más curioso de esto es que María no necesariamente irritaba a Carlota o a su padre un poco más. Carlota, por lo visto, llegó en algunos momentos a pedirle a María que no abandonase a su hijo porque cuando ella estaba con él, Jorge dejaba de meterse en problemas. Pero no podían casarse. Precisamente, el marido de Carlota había emitido unos años antes, en 1772, un acta llamada Acta de Matrimonios Reales, la cual estipulaba claramente que si un miembro de la familia real se casaba sin el permiso del rey, ese matrimonio sería ilegal. Pero además, bueno, según las leyes de la época, si María y Jorge se casaban, los hijos que tuviesen, como serían hijos de una madre católica que no había renunciado a su religión, perderían todos sus derechos a la corona. Por lo que María y Jorge no podían casarse, y esto ya generaba demasiadas desavenencias entre padre e hijo. Una circunstancia que fue aprovechada por los Whigs, quienes, al verse desplazados del gobierno, poniendo en su lugar a los Tories, decidieron que el príncipe de Gales iba a ser su gran apoyo en contra de ese rey que los había despreciado hasta cierto punto. Y por supuesto, los Tories, sus grandes rivales, no tardaron en tomar la iniciativa y al mando del ministro William Pitt, uno de los hombres más importantes de la historia de la independencia de Estados Unidos, pero por la parte perdedora, por el lado inglés, aceptaron la idea de establecer una regencia, pero poniéndole unos límites muy marcados, unos límites que buscaban intentar que el regente no tuviese plenos poderes. Y la estrategia pasaba por convertir a Carlota, a la reina, en la guardiana oficial del rey, la única que tenía derecho a acompañarlo en su enfermedad, a tomar decisiones sobre el tratamiento, sobre el cuidado o sobre la gestión de la persona del rey mientras que estuviera indispuesto. La idea era intentar que, por lo que pudiese pasar, Jorge, el príncipe de Gales, no se acercara demasiado a su padre. Y Carlota, sorprendentemente, estuvo de acuerdo con esto. Nunca se había metido en política hasta la fecha, pero era el momento de hacerlo, y eligió tomar partido por el primer ministro William Pitt, que por otra parte era uno de los hombres más cercanos a su marido. Es decir, siguió, vamos a decirlo así, la estela que ya había marcado el convaleciente Jorge III. Y ella aceptó ocuparse de su marido porque quería a su marido. Sin embargo, esta decisión la enfrentaría directamente con su hijo mayor, quien la acusaría de conspirar con sus enemigos políticos para degradar su autoridad. Mirad el narcisismo, ¿eh? Aunque cualquiera sabe aquí. Lo que terminó pasando es que, por fortuna, no hizo falta extender mucho la regencia, apenas un año, puesto que en 1789 Jorge se recuperó y volvió al trono. Se intentó establecer un protocolo por si acaso Jorge volvía a manifestar algún tipo de demencia o de enfermedad mental. Sin embargo, por el momento no fue necesario y Jorge se siguió ocupando del gobierno una larga temporada más, pero no sin tragedia para el joven príncipe de Gales. Esto nos lleva a una anécdota vivida entre el padre y el hijo que, bueno, estuvo a punto de terminar en desgracia. Parece ser que Jorge III, el rey, furioso por el comportamiento de su hijo, en un momento dado se levantó de una silla, agarró al muchacho por el cuello y lo arrojó contra la pared. Y os pido que os quedéis con esto porque no sería la última vez que Jorge llegaría a las manos con sus padres. Y creo que ahora podemos saltar a hablar de otro grupo de hermanos, de las chicas. Sus hijas Carlota, Augusta Sofía, Isabel, María, Sofía y Amelia. La reina Carlota siempre había sido una madre afectuosa y que había mantenido a todos sus hijos siguiendo una educación recogida y un poquito apartada del mundo por motivos de seguridad y de creencia. Sin embargo, bueno, en el caso de sus hijas y a raíz de las enfermedades de su marido, puede que se le fuese un poquito la mano. Veréis, Carlota, cuando ve que Jorge empieza a enfermar, se siente sola
y necesita compañía y necesita alguien en quien pueda confiar a capa y espada. Y esas son sus hijas. Creo que la serie de los Bridgerton nos muestra a otra supuesta amiga llamada Lady Danbury, que sin embargo no tiene el perfil en la historia real. La realidad es que Carlota se apoyó muchísimo en sus hijas, en todas ellas, y las mantuvo en su compañía cada vez que Jorge se enfermaba en el castillo de Windsor. Lo que nadie vio venir es que, cuando Jorge se recuperó al año siguiente, esta situación debería haber acabado. Pero sin embargo, no terminó, y las muchachas permanecieron prácticamente en una situación de reclusión en compañía de su madre durante los siguientes, atentos al dato, 20 años. 20 años viviendo en práctica compañía de su madre. Sí, la ayudaban actuando como una especie de espías para la familia, como una suerte de secretarias, de ayudantes. Sí, estaban bien cuidadas. Pero las chicas, con el paso del tiempo, no estaban felices. Querían tener una vida, querían casarse, formar sus familias, hacer algo para lo que habían sido educadas. Especialmente la princesa real Carlota, la hija mayor de la reina Carlota y su tocaya, nunca mejor dicho, fue la más rebelde en estos casos. Otra de sus hijas, la princesa Sofía, llegaría a tachar el encierro en el que se encontraban las hermanas bajo el apelativo de el convento de Windsor, de Windsor's Nunnery, puesto que las muchachas prácticamente vivían haciendo de criadas para su madre, haciendo de enfermeras cuando el padre lo necesitaba y haciendo de enfermeras cuando la hermana más pequeña de todas, Amelia, se puso enferma y comenzó un padecimiento debido a la tuberculosis que se extendió durante bastante tiempo. Una lástima lo de Amelia, porque ella vivió un romance secreto con Charles Fitzroy, un romance que no debía salir a la luz, que no debía dejarse ver y del que nadie debía enterarse. Y eso que Amelia era la favorita de sus padres, porque hubo otra de sus hermanas, la princesa Augusta Sofía, que también entabló un romance secreto con un hombre en los años de encierro con su madre, un escudero llamado Brent Spencer, aunque esto está debatido. Lo que tenemos que tener claro es que la vida sentimental de las hijas de Carlota quedó totalmente anulada durante 20 años, mientras que la vida de sus hijos, la vida amorosa de sus hijos, no fue mucho mejor, aunque se supone que los herederos de la corona inglesa debían de casarse y de tener herederos y tener hijos. No lo hicieron en un principio, no lo hicieron cuando les tocaba y se esperaron durante muchos años. A cada cual de ellos tenía más escándalos que el anterior. Todos los hijos estaban metidos en bretes y eso hacía que ese legado de Carlota y Jorge a través de sus hijos, tantísimos hijos y ni un matrimonio. Hasta llegada la década de 1790 no empezaron a casarse. Y solo empezaron a casarse porque Carlota, sintiendo que, el tiempo apremiaba, quiso animar a que sus hijos se casaran, a las buenas o a las malas, y que empezasen a tener hijos. Los presionó y terminaría formando lo que se conoce como una especie de concurso. Pero por si acaso no me creéis cuando os digo que los hijos varones de Carlota se casaron muy mayores para la época, os voy a ir diciendo las edades, ¿vale? Por una parte, el hijo mayor, Jorge, el príncipe de Gales, se casó con 33 años con la princesa Carolina de Brunswick en el año 1795. Luego Federico, el duque de York, se casó con Federica de Prusia a los 28 años, un poquito más joven, en el año 1791. Guillermo se casó con Adelaida de Sajonia-Meiningen a los 52 años, en 1818. Quedaos con este hombre porque es importante. Luego Eduardo, el duque de Kent, también se casaría con otra princesa, Victoria de Sajonia-Coburgo, a los 50 años, en 1818 también. Y Ernesto Augusto se casaría con su prima, Federica de Mecklemburgo-Strelitz, a los 43 años, en 1815. Y luego el más pequeño, Adolfo, se casaría con la princesa Augusta de Hesse-Kassel a los 44 años, de nuevo en 1818. Se nota en qué época Carlota comenzó a meter más presión para con sus hijos, ¿no? Y esperad un momento porque me olvido de otro hijo, Augusto Federico, que se casaría de forma ilegal, sin permiso de los padres, a los 20 años con Lady Augusta Murray, pero
pero como eso no salió bien, terminaría casándose con Lady Cecilia Bonning a los 58 años en 1831, más tarde que ninguno. Es decir, hay hijos de Carlota que se casaron después de que Carlota muriese o cuando a Carlota le quedaba muy poquito para morir, porque Carlota murió en 1818. Y vosotros me diréis, ¿qué locura, Marta? Pues más locura es cuando os enteráis de cómo se desarrolló el periodo final de la enfermedad de Jorge, porque Jorge iría teniendo recaídas. Pero aproximadamente entre 1789 y 1810 se mantuvo estable. Tenía sus momentos, pero gobernaba, podía funcionar, salía bien la cosa. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el detonante inmediato de que Jorge volviese a, dicho de forma coloquial, perder la cabeza, o por lo menos perder la salud? La muerte de su hija más pequeña, Amelia, con 27 años, soltera, enferma de tuberculosis, esa chica a la que sus hermanas y su madre cuidaban. Esa muchacha falleció. Y se dice que de una manera muy dramática, porque cuando estaba a punto de irse al otro barrio, cuando veía que ya le quedaba poco tiempo de vida, acudió a ver a su padre, que estaba enfermo de nuevo, y dicen que le llevó un regalo. En la época era bastante típico que cuando una persona de la familia iba a morir, o en efecto moría, se tomase un mechón de su cabello y se hiciesen algunos recuerdos o detalles, algo parecido a los colgantes fúnebres que hay hoy, donde se incluye en una botellita un poco de las cenizas del fallecido para que su viuda o alguno de sus hijos lo porte y tenga ese recuerdo. En aquella época se hacía con los mechones del cabello, se hacían brazaletes, pulseras, collares, anillos, y eso es lo que le ofreció Amalia a su padre, un anillo con un mechón de su cabello. Dicen que se lo deslizó en el dedo y que la muchacha le pidió que por favor jamás le olvidara. Su anciano padre dicen que la miró y que le dijo que, literalmente, ella estaba grabada en su corazón. Su hija más pequeña. No olvidemos que a Jorge y a Carlota se les habían muerto dos de sus hijos más pequeños. Pero así, la joven Amelia falleció en el año 1810 y su padre no volvió a recuperar la salud. Es en ese momento cuando hace falta una regencia permanente. Porque Jorge ya no puede más, ya ha perdido totalmente la cabeza y se está volviendo cada vez más violento. Y ya no queda otra. El príncipe de Gales, Jorge, es nombrado príncipe regente, ejerciendo los poderes del gobierno en nombre de su padre, mientras que Carlota, la reina, fue nombrada guardiana de la persona del rey, encargándose de su custodia y el manejo del hogar real, asistida, eso sí, por un consejo de 8 miembros que se ocuparían de aconsejarla. Y aunque inicialmente se temía que el regente despidiera al gobierno Tory de su padre para instalar a los Whigs, finalmente Jorge sorprendió a todos escogiendo mantener una especie de status quo para no meterse en la posible, aunque bueno, improbable recuperación de su padre. Se ve que Jorge no quería verse en otro problema con su padre. No quería repetir esa situación donde le habían agarrado por el cuello y arrojado contra la pared, pero sí que llegó a tener un descuido, bueno, no descuido, una discusión con su madre, donde ella terminaría tomándolo por el brazo y arrojándolo de casa, echándolo, pidiéndole que no volviese durante una larga temporada. Todos son problemas, como podemos ver. Esta familia, que tan pacífica parecía al principio, dejó de serlo. Aún así, Carlota intentó mantener a su marido fuera de peligro y al margen de todos los problemas que había con los hijos, tanto que unos no se casaban, como que otros no obedecían, como que otros no conseguían tener hijos. Para este momento de la historia solamente había una nieta, la princesa también llamada Carlota. Carlota Augusta de Gales, nacida en enero de 1796, es decir, que para este periodo, cuando el rey Jorge III está convaleciente, tenía alrededor de 14 años. Y dicen que la chica se llevaba tan mal con su padre que cuando éste intentó apartarla de la influencia de su abuela y de su madre, la muchacha se escapó de casa, tomó un carruaje y acudió corriendo a donde estaba su madre, la princesa Carolina, buscando también acercarse a su abuela Carlota, la cual, como os digo, se estaba ocupando de su marido, del rey Jorge III, intentando que se recuperara. Se recurrió mucho en la época a un médico llamado Francis Willis, el cual intentó utilizar todo tipo de tratamientos a lo largo de los años para que el rey volviese en sí. Algunos de ellos brutales. Veréis, se habla de restricción física, que incluía uso de camisas de fuerza, de mordazas y de una especie de aparato de tortura conocido como silla de la coronación, la cual lo inmovilizaba cada vez que se alteraba.
todo aparatos bellísimos. Luego estaban las terapias agresivas, que incluían baños de hielo, sanguijuelas, purgas y la aplicación de ampollas en la piel para extraer todos los males. Pero nada era capaz de aliviar a Jorge, casi que incluso, y probablemente con cierto sentido, parecería que estos remedios todavía cabreaban y sentaban peor a su majestad. Jorge empezó a tener delirios en estos últimos años, en este periodo que ya era, oficialmente hablando, la regencia, el periodo Bridgerton, vamos a llamarlo, de 1810-811 a 1820. En ese periodo, el rey Jorge III se puso agresivo con Carlota. Ella siempre había dormido junto a él, algo extraño para la época, no era común que los reyes durmiesen en la misma habitación o en la misma cama. Pero Jorge empezó a odiar a su esposa. La acusaba de traición, la acusaba de adulterio, la acusaba de estar conspirando con sus hijos para quitarlo de en medio. De repente se le había olvidado todos los años de felicidad pasados con ella, y ahora Jorge clamaba a los vientos por una mujer llamada Lady Pembroke, la cual pues nunca había sido su amante, nunca había estado con él. Y Carlota, probablemente alterada y aterrada, empezó a dormir lejos de su marido, en una habitación aparte y cerrada con llave por si acaso Jorge se demandaba y se le ocurría ir a explorar. Carlota tenía miedo de encontrarse con su marido durante las noches o encontrárselo sola sin que hubiese alguien vigilando. Por eso le costó tanto, tantísimo, dejar que sus hijas, que ahora tenían todas más de 40 años, saliesen a la vida real, saliesen al mundo y buscaran un marido. Ella las había mantenido con ella los últimos 20 años. Siempre estaban juntas, vivían juntas por y para todo. ¿Por qué ahora tendría que dejarlas ir, justamente cuando ella más anciana era y más estresada se encontraba? Carlota, en esta época de su vida, llega a recibir el abucheo de los ciudadanos, los cuales odian la labor de regencia que está haciendo su hijo Jorge. Jorge tuvo muy mala prensa toda la vida. Por eso se sintió tan dolida cuando su hija mayor, Carlota, la que se llamaba igual que ella, escribió corriendo al mismísimo Jorge y le pidió ayuda. Le pidió que por favor dejasen salir a ella y a sus hermanas para casarse, para tener una vida. Y Jorge, por fin, tal vez como pequeña revancha contra las desavenencias con su madre, decidió que ya era hora de que sus hermanas saliesen al mundo real y se casaran, si es que aún podían hacerlo. Carlota, la princesa real, se casó con el rey Federico de Wurtemberg a los 30 años de edad. Fue la primera en conseguir su libertad para tomar matrimonio en 1797, pero aún así también permaneció una temporada más con su madre. Luego, Augusta Sofía, esta ya sí, en el año 1812, cuando su hermano las deja salir del encierro en Windsor, intenta casarse pero no lo consigue. Termina falleciendo a los 43 años de edad. Luego Isabel se casa en el año 1818, con 47 años, con Federico de Hesse-Homburg, y luego María se casó con el duque de Gloucester a los 40 años en 1816, mientras que Sofía, la última que quedaba, permanecería soltera, al igual que Augusta Sofía. Es aquí cuando Carlota comienza a ver que todo se desmorona, que ya ni siquiera puede contar con sus hijas, que ya su marido no la quiere, que sus hijos, bueno, su hijo Ernesto Augusto y su hijo Augusto Federico sí que la siguen queriendo y le siguen enviando regalos y pasando tiempo con ella. Es decir, Carlota no perdió el cariño de los suyos. Simplemente no siempre consiguió gestionar la relación con su familia. También porque en los años finales de la existencia fue una etapa complicada. Por eso esa imagen tan colorida que nos muestra a los Bridgerton no es que no sea real, no, bueno, no es que no sea real, a ver, no es que no hubiese fiestas, mejor dicho, porque real los Bridgerton, mira, con todo mi respeto, es fantasía pura y dura. No es que no hubiese divertimentos en la época, sino que para Carlota no fue ni de lejos la mejor etapa de su vida, como podrían haber sido sus primeros 20 años de matrimonio. Así, hacia el final de su vida, Carlota recibe el último shock posible. Su nieta, y la única heredera posible que quedaba al trono, la princesa Carlota, fallece. Fallece con 21 años en el parto, en su primer parto, y deja a la corona inglesa, que tantísimos vástagos había tenido del matrimonio entre Jorge y Carlota, sin un solo heredero posible. Entre que las hijas se habían casado muy mayores y entre que los hijos se habían casado deprisa y corriendo también muy mayores, y en los últimos años la mayoría, no había un hijo, ni niño ni niña. Si era niña, más problemático porque eso significaba que no había nadie que pudiese heredar el reino de Hannover. Pero si era niño,
Tampoco, o sea, no había nada. Y Carlota terminaría falleciendo sin ver cómo se solucionaría la situación. Cuando ella muere, como os he dicho en el año 1818, a Jorge III todavía le quedan 2 años de vida, hasta 1820, cuando también fallece. Y a ellos lo sucede su hijo mayor, Jorge, bajo el nombre de Jorge IV. Pero Jorge IV muere sin hijos. Y a Jorge IV lo sucede su hermano pequeño, Guillermo, el duque de Clarence, ascendiendo al trono como Guillermo IV. ¿Y sabéis quién sucedió a este? Una niña nacida en 1819, un año después, bueno, unos meses después de la muerte de Carlota, hija de uno de los hijos secundarios, por así decirlo, de Jorge y Carlota, Eduardo, el duque de Kent, un hombre que odiaba a su esposa, Victoria de Sajonia-Coburgo, una niña llamada Victoria, la reina Victoria. Es curioso pensar cómo, después de 2 reyes tan caóticos como Jorge IV y un rey tan breve como Guillermo IV, Victoria ascendería al trono como la mujer que más tiempo había gobernado el Reino Unido. Los 3 reyes más longevos de la historia inglesa son Victoria, Isabel II y Jorge III, el esposo de Carlota. Es increíble, es curioso, pero así de absurda es la historia. Por supuesto, cuando Victoria nace, queda claro que la familia británica no puede conservar el título de príncipes electores de Hanover y el título de reyes del Reino Unido en un mismo hueco, en una misma mano, y tienen que dividirlo. Y el próximo rey de Hanover será Ernesto Augusto, también hijo de Carlota y de Jorge. Tuvieron que repartir la herencia como pudieron. Y es todavía más curioso porque a partir del año 1800, Irlanda se une de nuevo a Reino Unido, esta vez de forma permanente a través del Acta de Unión. A partir de esa última Acta de Unión, la primera había unido a Inglaterra con Escocia, quedaba instaurado el Reino Unido, que también incluía a Irlanda. Ahora ya no eran solo Inglaterra y Escocia, ya no era solo la Gran Bretaña. Ahora eran las 2 islas y compartían una misma monarquía. Ese título del Reino Unido es importante porque a partir del mismo, en los últimos 15 años de vida de Carlota y de Jorge, ya en el periodo de regencia, ellos gobernaron un reino que había cambiado de nombre. Un reino que al inicio de su gobierno era un imperio colonial que poseía colonias en el norte de América, muy poderosas y muy provechosas a nivel económico. Y al final del mismo, era un reino que incluía a las 2 islas del norte de Europa, las 2 grandes islas, la isla de Irlanda y la de Gran Bretaña, y un imperio que, si bien no contaba ya con América del Norte, sí que contaba con una expansión tal vez más que interesante y más provechosa, la cual la reina Victoria, la nieta de ambos, se ocuparía de culminar. El dominio sobre la India, la llamada como joya de la corona. Pero eso, si os parece, lo veremos en otro programa. Por ahora, por lo que a mí respecta, espero que hayáis disfrutado muchísimo de esta historia de Carlota, de Jorge y de todos sus hijos, que hayáis aprendido un poquito más sobre cómo funcionaban las dinámicas de la familia en la época de regencia y en lo que todavía no fue la regencia, y que os haya picado la curiosidad sobre algunos temas. Ya me contaréis en los comentarios. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en Relatos de la Historia una semana más. Como siempre, soy Marta, vuestra locutora de confianza, y nos vemos el viernes. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.